Bitácora de obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de obra, donde el arte de construir se registra y escucha. Probablemente no ha habido nadie que, sin ser arquitecto, haya influido en la arquitectura mexicana de la segunda mitad del siglo XX tanto como él, comenta Fernando González Gortázar en el libro La arquitectura mexicana del siglo XX, cuya coordinación y prólogo está a su cargo. Está, digamos, acunado o protegido por el sector de arquitectos. Y si nos acordamos cómo funcionaba la academia, los conservadores eran los arquitectos, los revolucionarios eran los pintores, y había una dicotomía ahí muy fuerte. Escuchábamos al arquitecto y crítico Francisco Reyes Palmas. Ahora, antes de decir el nombre del personaje en cuestión, escuchemos su voz para ir descubriendo de quién estamos hablando. Y me acusaban de muchas malas cosas, de ser, no sé, pagar por Wall Street y agente del Papa o algo malo, lo que me hizo mucha publicidad. En la perspectiva de la escritora Elena Poniatowska, quien apunta lo siguiente. Eran encantadores, tú nunca la pasabas mal con Matías. Y yo creo que era profundamente un artista, ¿no? Y además era valiente, porque sí se la jugó en todo. Hablamos del doctor en Historia del Arte, Matías Geritz, este singular y polifacético personaje que llega a nuestro país en 1949, invitado por Ignacio Díaz Morales para impartir cátedra en la recién fundada Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Para entonces ya había realizado en Marruecos y España una interesante obra de pintor y dibujante, y demostrando sus cualidades de polemista y animador artístico. En Guadalajara, se dice, descubriría la escultura. En días recientes recordamos a Matías Geritz Brunner en su 109 aniversario de su natalicio. Para Fernando González Gortázar, 3 son los campos principales a través de lo que, desde Guadalajara y luego desde la Ciudad de México, Geritz influyó en nuestra arquitectura. Primero como maestro, inició la clase de educación visual, en la que generaciones de estudiantes encontraron un oasis de imaginación y libertad, pero también en sus numerosos escritos y conferencias en los que insistía en la dimensión ética de la arquitectura. Ejerció un permanente magisterio. Que el único trabajo fijo que él tenía era el de maestro de educación visual en la Facultad de Arquitectura. Tenía unas cuantas horas, de eso vivía. Entonces no le daba abasto para poder estar produciendo todas estas cosas por encargo, ¿no? Escuchábamos al arquitecto Felipe Leal. Otro campo es el de su colaboración con numerosos arquitectos, ya fueran sugiriendo aspectos de la construcción propiamente dicha, o bien diseñando elementos parciales, pero inseparables de esta. Entre las más notables se encuentran las esculturas del ingreso al Jardín del Pedregal, ubicadas en la Ciudad de México, 1951, y Jardines del Bosque, Guadalajara, 1957, obras de Luis Barragán, la extraña superestructura de un edificio no realizado en Caracas, de Mario Pani, 1958, las torres de Automex, Estado de México, 1963, y la reja de entrada del Hotel Camino Real, México 1967, de Ricardo Legorreta, así como numerosos y sorprendentes vitrales. Matías no había sido alumno de la Bauhaus, pero conocía perfectamente los preceptos de la Bauhaus. Y platicando con Díaz Morales, llegaron a la conclusión de que tenía que tener ciertas cosas de la Bauhaus. Y entonces Matías lo que hacía
era explotar lo mejor que tenían los alumnos cada uno. Matías tiene un éxito rotundo los 2 años que da clases en Guadalajara. Escuchamos a la historiadora de arte Lili Kastner, pero ¿cómo es que se traslada a la Ciudad de México? Escuchemos la opinión del arquitecto Felipe Leal. Él se viene pronto a México, porque Guadalajara, dentro de todo, por atractivo que fuese, pues no había el medio cultural, salvo la universidad y todo eso, no había un ambiente cultural para expandirse, ¿no? La sociedad todavía estaba pidiendo, en términos generales, obras más tradicionales. Y viene a México junto con otros jaliscienses también muy destacados, porque hay pues más posibilidades de desarrollo cultural. Y una de las primeras cuestiones que hace es el famoso Museo Experimental del ECO, bajo el patrocinio de otro ilustre jalisciense, que era Daniel Montt. Y Matías Gueritz siempre quiso hacer como una escultura habitable. Dijo, yo quiero hacer un experimento espacial, arquitectónico, escultórico, donde te puedas meter, una escultura que puedas habitar y que te produzca una serie de sensaciones. En ese espacio del ECO, que para muchos críticos hasta internacionales dicen que es la primera obra de expresionismo arquitectónico en el mundo, ya hace esto que es una obra magnífica. Es un espacio en el cual tú te introduces con diferentes escalas, donde quería exhibir pintura, pero que hubiese escultura y que también pudieses tú, viendo una pintura, ver una escultura, escuchar una interpretación musical, y juega en el espacio interior con alturas muy altas, un pasillo en perspectiva, con espacios más bajos, un bar comprimido, una galería amplia y un patio. En el programa Inventario 540 especial Matías Gueritz de TV UNAM hay 2 apuntes interesantes. El primero del curador de artes visuales Daniel Garza Usabiaga y el de la historiadora de arte Rita Eder. Escuchemos. Matías Gueritz lanza el Manifiesto de Arquitectura Emocional en 1953 en paralelo con la conclusión la construcción del Museo Experimental El ECO. Y básicamente lo que pide en este documento es una mayor atención, digamos, de la dimensión afectiva de la arquitectura, que él consideraba que en esa época había sido menoscabada por el privilegio de la función en la arquitectura moderna. Para Gueritz, la escultura y la arquitectura tenían que dejar atrás esta idea del funcionalismo. Él estaba realmente disgustado con esa idea de que las ciudades se llenaran de cajas cuadradas que no despertaran ninguna emoción estética. Lo emocional tiene que ver con la impresión que recibe el espectador, tiene que ver con cómo de alguna manera conmueve su espiritualidad, y eso es a eso aspiraba Gueritz. No era una aspiración pequeña, aspiraba, digamos, a que el espectador estuviera impactado por una emoción más allá de la aceptación gustosa del placer estético. Tenía que ser algo que se tocara ya con lo sublime, con algo que lo elevara por encima de la tierra. Ahora abriré el micrófono para escuchar otra de sus obras trascendientes en el espacio y el tiempo. Matías Gueritz trabaja desde mucho tiempo con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y él se le encarga, porque él ya traía un proyecto del 64 de una ruta de la amistad que se quería hacer en la Reunión Internacional de Escultores del 64 en California. Entonces él traía esta idea y presentó el proyecto al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez para crear una ruta de la amistad que inicialmente correría de Veracruz a la Ciudad de México, siguiendo el camino de la Antorcha Olímpica, con esculturas que él pretendía que llegaran a medir hasta 100 metros o 80 metros de altura para que se vieran a lo lejos. La indicación era muy concreta, tenía que ser abstractas y geométricas, de tal manera que las piezas pudieran verse a lo largo de la carretera, que era el periférico, que estaba prácticamente vacía y que tenían que verse a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Y invité 17 países
Y eso en la Olimpiada fue un gran evento, ¿no? Entonces invité a gentes de diferentes países y no precisamente por conceptos estéticos, muchas veces por conceptos de que todos los 5 continentes, y así todas las razas, colores, y la mayoría de los conceptos, no todos, no tenemos hindú. Eso era mi gran dolor, que no teníamos un hindú, ni tenemos esquimal. Esquimal también falta. ¿Y por qué? No había. No podemos dejar de mencionar el equipo Matías Geritz y Luis Barragán en las torres de Ciudad Satélite de 1957 en el Estado de México. Una obra maestra, elocuente y monumental a la que el movimiento del espectador dota de un dinamismo inusitado. Como también no podemos dejar de mencionar el Centro del Espacio Escultórico de 1977, realizado junto con Silva, Felguerés, Escobedo, Gersúa y Sebastián, que es un verdadero, dramático y arcaico espacio arquitectónico que brota de la lava, y otra obra maravillosa y ejemplar, en palabras de Fernando González Gortázar. Lo esencial en Matías Geritz fue siempre su espíritu contestatario, irreverente y audaz, su oxigenante libertad, su ejemplo y sus propuestas fueron un vitalizador acicate para la arquitectura mexicana. Matías Geritz fue un verdadero maestro, un promotor, un creador, una de las personalidades más ricas y complejas que han estado entre nosotros, Sierra Fernando González Gortázar. Recuerdo que teniendo como maestra a la arquitecta Guadalupe Mendoza en los años 90, en la entonces Escuela de Arquitectura de esta Universidad Michoacana, y creo que era la materia de Teoría de la Arquitectura cuando cursábamos los primeros semestres. Ahí llegué a escuchar acerca del artista Matías Geritz. Recién había fallecido y con la pasión con la que impartía la materia la arquitecta Guadalupe Mendoza, sin duda, sembró una semilla de curiosidad por conocer más sobre Matías Geritz, lo cual le agradezco donde quiera que se encuentre. Le perdí la pista, así es que donde quiera que se encuentre, maestra, le envío mis saludos y agradecimiento. Descubrir por medio de sus textos y obra a este ser contestatario, irreverente, y digo irreverente en el mejor de los sentidos, y audaz, que como ya escuchamos, cuenta con una obra ejemplar, y la verdad ha sido un enorme placer. Por diversas razones no he podido acudir al Museo del Eco, y en el espacio escultórico estuve de pisa y corre. No lo pude disfrutar por los tiempos. Recuerdo, y esto es algo que une a la arquitecta Guadalupe Mendoza junto con Matías Geritz, porque recuerdo que con ella llegamos a organizar excursiones a la hoy CDMX, y esto era los domingos. Ella proponía que, éramos 48 alumnos en la sección, y la propuesta era, chicos, salimos a las 5 de la mañana de Morelia y regresábamos, pero ya en la madrugada. Recordemos que para ese entonces pues no estaba la autopista que hoy conocemos, y la exploración hecha y la experiencia y el aprendizaje bien valía la pena. Creo que son de esos regalos que te da la vida y que sin duda pues eso es el origen de la pasión que le tengo por estos temas y por la producción radiofónica. Recuerdo que en uno de los viajes fuimos 7. Recuerdo a Rosario Cervantes, a quien le mando un saludo, a Gisela García, que también nos acompañó en ese viaje, junto con, por supuesto, a Leida González. Iba yo, el único hombre, por cierto. También nos acompañaba Sandra Jiménez, Betsabe Reina, que también se animaba a ir, y por supuesto Isabel
Saucedo, que sin duda éramos el equipo de los 7 junto con la arquitecta Guadalupe Mendoza y nos íbamos por ahí. Tengo una foto en el Zócalo y la verdad eran excursiones fantásticas. Me hacen recordar este gran artista porque es ahí donde conozco de su trayectoria y bueno, creo que ser docente es una responsabilidad enorme para bien o para mal. Sin más, quiero agradecer esta escucha colectiva. Agradezco a Junior Cabrera en controles técnicos. Soy Yarko Miriel González y nos escuchamos pronto. Bitácora de obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de obra.